¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente bajo tus pies? No hablamos de metros o kilómetros de roca, sino de lo que verdaderamente existe dentro de la Tierra. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y por qué seguimos sin respuestas claras después de tantos siglos de exploración, tecnología y ciencia? Dicen que conocemos más del espacio exterior que del interior de nuestro propio planeta. Y eso, en sí mismo, ya es inquietante. Lo que te enseñaron en la escuela parece muy claro: corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Fin de la historia. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si ese esquema fuera solo una hipótesis más, basada en suposiciones, ecos sísmicos y modelos matemáticos? ¿Y si debajo de la superficie se escondieran estructuras, sonidos y hasta formas de vida que nadie quiere admitir? ¿Por qué casi nadie habla del punto más profundo jamás alcanzado por el ser humano? ¿Por qué la perforación más ambiciosa del mundo fue cancelada repentinamente? ¿Qué no nos están contando? Este video no te dará respuestas fáciles, pero sí te llevará por los túneles más oscuros, reales e imaginarios, de lo que se ha dicho, ocultado, investigado y negado sobre el interior de nuestro planeta. Prepárate para escuchar teorías absurdas, relatos inquietantes y verdades incómodas. Algunas te parecerán una locura. Otras puede que te resulten sospechosamente plausibles. ¿Y tú qué crees? ¿Estamos caminando sobre tierra firme o sobre una gigantesca incógnita? ¿Te apasionan los misterios sin resolver? ¿Te intrigan los secretos ocultos bajo la historia, la ciencia, la religión y todo aquello que nadie se atreve a contar? Entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque lo que estás a punto de descubrir no lo verás en ningún otro lugar. Todo comenzó en los años 70, en plena Guerra Fría. Mientras Estados Unidos y la URSS competían por llegar al espacio, un grupo de científicos soviéticos inició una misión más silenciosa, pero igual de ambiciosa: explorar el corazón de la Tierra. Así nació el Pozo Superprofundo de Kola, un proyecto que buscaba perforar el manto terrestre. El objetivo era alcanzar los secretos geológicos más antiguos del planeta. Durante más de 20 años, los taladros excavaron sin descanso en una remota región del Círculo Polar Ártico. Llegaron a una profundidad de 12.262 metros, más allá de lo que jamás había logrado el ser humano. Pero un día, sin explicación aparente, el proyecto fue detenido abruptamente. Oficialmente, se dijo que el calor del subsuelo era demasiado intenso para los equipos. Extraoficialmente, comenzaron los rumores. Se habló de gritos grabados a través de micrófonos de fondo sísmico. Otros afirmaron que el equipo se encontró con un vacío insondable, o con un material que simplemente no debía estar allí. Incluso algunos trabajadores desaparecieron o abandonaron el proyecto visiblemente alterados. Pero claro, todo esto son solo leyendas, ¿verdad? Curiosamente, el sitio fue abandonado, sellado y olvidado. ¿Por qué no se ha intentado una segunda misión en otro lugar del mundo? ¿Qué encontraron en Kola que provocó el silencio absoluto? ¿Fue una cuestión técnica o se cruzó una línea prohibida? Y lo más inquietante, ¿es cierto que a partir de esa perforación, los científicos soviéticos comenzaron a estudiar un comportamiento anómalo de la corteza terrestre? La pregunta es inevitable: ¿cuánto estamos dispuestos a excavar antes de descubrir algo que no podamos controlar? Desde hace siglos, una teoría ha desafiado todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta: la hipótesis de la Tierra hueca. Para muchos, es solo una fantasía de ciencia ficción. Pero para otros, podría ser la clave de uno de los secretos más grandes de la historia. La idea no es nueva. En 1692, el astrónomo Edmund Halley, sí, el del cometa, propuso que la Tierra estaba compuesta por capas concéntricas y que el interior podría estar habitado. Más tarde, exploradores, escritores y hasta militares comenzaron a hablar de entradas ocultas en los polos, ciudades subterráneas y civilizaciones avanzadas viviendo dentro del planeta. Los relatos coinciden en algo: hay algo adentro. ¿Una fuente de energía desconocida? ¿Restos de una civilización olvidada? ¿O seres que han habitado la Tierra desde antes que los humanos?
En 1947, el almirante Richard E. Byrd realizó una expedición aérea al Polo Norte y, según documentos no oficiales, reportó haber visto tierras verdes, animales gigantes y estructuras imposibles al otro lado del hielo. El supuesto diario de Byrd ha sido desmentido muchas veces, pero también defendido con uñas y dientes. ¿Qué tan descabellado es imaginar un mundo dentro de otro mundo? Hoy sabemos que la corteza terrestre es apenas una delgada piel sobre una inmensidad casi inexplorada. ¿Y si los túneles naturales no fueran del todo naturales? ¿Y si muchas cuevas profundas no son simplemente formaciones geológicas? ¿Por qué tantas culturas antiguas, en continentes separados, describían reinos subterráneos? ¿Cómo explicar coincidencias tan precisas entre pueblos que nunca se conocieron? ¿Podría esta teoría tener algo de verdad? ¿O es simplemente un eco más de nuestra obsesión por encontrar lo imposible? Imagina estar sentado en tu casa, en un día aparentemente normal, y de pronto, el suelo tiembla. No es un terremoto, no hay placas chocando, no hay epicentro. Solo un temblor inexplicable, breve pero intenso. Ahora imagina que esto se repite en distintos lugares del mundo, y que los científicos no tienen una respuesta clara. En los últimos años, han sido reportados fenómenos sísmicos sin causa aparente. Desde vibraciones profundas en zonas estables hasta misteriosos golpes subterráneos que sacuden ciudades sin explicación geológica. Se han grabado sonidos extraños provenientes de las entrañas de la Tierra, lamentos metálicos, zumbidos que duran horas, rugidos como de algo colosal moviéndose a kilómetros de profundidad. Uno de los más famosos es el fenómeno conocido como The Hum, un zumbido grave y persistente que solo algunas personas pueden oír. Se ha reportado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México y hasta en islas remotas. ¿Coincidencia acústica? ¿O algo más siniestro? En Siberia, geólogos registraron un sonido que parecía una respiración. En Venezuela, se habló de un latido de la Tierra. ¿Y qué decir de los sonidos registrados cerca del pozo de Kola antes de ser sellado? Algunos aseguraron haber oído voces. ¿Son estos ruidos el resultado de movimientos naturales, como dicen los escépticos? ¿O estamos escuchando señales de estructuras o entidades que existen bajo la superficie? ¿Por qué los informes se silencian rápidamente o se califican como ruidos ambientales? ¿Acaso no deberíamos estar más preocupados por lo que emite vibraciones desde abajo? Y la pregunta más escalofriante de todas, ¿y si lo que escuchamos también nos está escuchando? A lo largo de todo el planeta existen cuevas tan perfectas, profundas o complejas que la ciencia no ha podido explicarlas del todo. Algunas parecen talladas con herramientas modernas, aunque fueron descubiertas hace siglos. Otras se extienden por kilómetros en líneas rectas imposibles, como si alguien las hubiese diseñado con una precisión matemática milimétrica. En Turquía, por ejemplo, está Derinkuyu, una ciudad subterránea de 18 niveles, capaz de albergar a más de 20.000 personas. Fue excavada hace miles de años. ¿Con qué herramientas? ¿Por qué tanta profundidad? ¿Y por qué incluye sistemas de ventilación más sofisticados que los de muchos edificios modernos? En Ecuador y Perú, exploradores han encontrado túneles que se extienden por cientos de kilómetros debajo de la selva. Algunos pasajes parecen fundidos, no excavados, como si hubieran sido derretidos por una fuente de calor o energía desconocida. En otros lugares, como Egipto, Nepal o México, hay redes subterráneas que conectan templos, pirámides y montañas lejanas, pero que hoy están bloqueadas, selladas o completamente prohibidas al público. ¿Por qué? ¿Y qué decir de las estructuras que parecen haber sido construidas hacia abajo, sin dejar escombros? ¿Dónde están los restos de lo que fue retirado? ¿Y quién habría tenido los conocimientos para crear túneles que desafían toda lógica geológica? Algunos geólogos argumentan que se trata de fenómenos naturales, otros hablan de civilizaciones olvidadas. Pero hay quienes van más allá y aseguran que estas cuevas fueron hechas por algo no humano o no del todo humano. ¿Estamos ante vestigios de culturas desaparecidas con tecnología avanzada? ¿O ante huellas de entidades que aún habitan la Tierra, pero en otro nivel? ¿Por qué tantos gobiernos impiden exploraciones profundas en estas zonas? ¿Qué hay ahí abajo que no debemos ver?
Mientras el mundo mira hacia el cielo en busca de satélites, aviones y ovnis, los verdaderos secretos podrían estar bajo nuestros pies. Desde hace décadas, diferentes gobiernos han invertido miles de millones en instalaciones subterráneas, muchas de ellas rodeadas de completo hermetismo. ¿Sabías que bajo el aeropuerto de Denver existe un complejo de túneles y estructuras del que no se habla oficialmente? ¿O que Estados Unidos tiene búnkeres subterráneos tan profundos como rascacielos invertidos, diseñados para resistir catástrofes globales? Y eso es solo la punta del iceberg. En Noruega, existe el llamado Arca de Noé vegetal, un banco de semillas ubicado en lo profundo del Ártico, pero muchos creen que no solo guarda plantas. En China, Rusia, Irán y otros países se han reportado construcciones masivas bajo tierra, sin acceso público ni cobertura mediática real. ¿Qué están almacenando ahí? ¿Por qué tantos túneles se conectan con bases militares, silos nucleares o instalaciones científicas secretas? Algunos ex empleados de estos complejos han filtrado información perturbadora, experimentos, laboratorios biológicos, contactos con tecnología no convencional y hasta formas de vida encerradas. ¿Es paranoia? ¿O una realidad demasiado incómoda para admitirla? ¿Por qué las grandes potencias invierten en construir hacia abajo, mientras dicen que no hay nada interesante en las profundidades? ¿Por qué las imágenes satelitales de ciertas zonas montañosas aparecen borrosas o manipuladas digitalmente? Y lo más inquietante, ¿se están preparando para algo que aún no conocemos? En silencio, lejos de cámaras y micrófonos, algunas voces se han atrevido a hablar. Son exmilitares, científicos, trabajadores de túneles de alto secreto, ingenieros de perforación profunda y hasta arqueólogos. Muchos de ellos coinciden en algo perturbador: lo que hay bajo la Tierra no debería ser conocido por todos. Un geólogo estadounidense afirmó en una entrevista filtrada que, durante una expedición minera, detectaron una enorme cavidad donde nada debería existir, con una atmósfera extraña y una temperatura anómala. Cuando su equipo quiso regresar a investigarla, el acceso había sido sellado y sus contratos anulados. Un exagente de seguridad en una base subterránea relató que había niveles restringidos a los que solo accedían personas con autorizaciones internacionales, no nacionales. ¿Por qué? En Europa del Este, una arqueóloga descubrió un túnel sellado con inscripciones desconocidas. Al reportarlo, fue despedida. Meses después, el sitio fue ocupado por personal militar y borrado de los mapas digitales. Y luego están los documentos filtrados, mapas de redes subterráneas que conectan puntos clave del planeta, informes de sonidos inexplicables durante excavaciones, y hasta simulaciones de cómo actuar si se liberara algo del subsuelo. Muchos de estos materiales han sido desmentidos, pero no borrados. Circulan por foros, investigaciones independientes y comunidades que han hecho del subsuelo su obsesión. ¿Por qué tantas personas arriesgarían sus carreras, su seguridad o incluso su vida para hablar? ¿Qué vieron exactamente? ¿Y por qué, si todo esto es mentira, los gobiernos y empresas implicadas no hacen el más mínimo esfuerzo por desmentir públicamente los casos? ¿Estamos escuchando advertencias o simplemente delirios? Durante años nos han enseñado que el núcleo de la Tierra es una gigantesca esfera de hierro y níquel extremadamente caliente que genera nuestro campo magnético. Pero, ¿y si esa explicación no fuera del todo cierta? Algunos científicos alternativos, ingenieros retirados y hasta físicos rebeldes han empezado a plantear una idea inquietante: el núcleo terrestre podría no ser completamente natural. Según esta teoría, lo que hay en el centro del planeta no sería solo metal fundido, sino una estructura artificial, inmensa y activa, creada por una inteligencia desconocida. El fundamento no es puro delirio. En varias ocasiones se han registrado anomalías sísmicas que no se comportan como deberían. Ondas que rebotan de manera irregular, zonas que parecen absorber el sonido, y áreas del núcleo que reflejan ecos como si fueran huecas o poseyeran simetrías imposibles. Un artículo filtrado por error desde una base de datos científica hablaba de un objeto resonante a 2.900 kilómetros de profundidad que generaba pulsos electromagnéticos en intervalos regulares. ¿Una simple oscilación geotérmica? ¿O un mecanismo que opera desde hace millones de años?
Incluso hay quienes comparan esta supuesta estructura con un reactor, una fuente energética capaz de sostener el campo magnético terrestre, no por accidente, sino por diseño. ¿Es posible que el núcleo sea en realidad el corazón de una maquinaria planetaria? ¿Podría ser un artefacto dejado por una civilización desconocida? ¿O estamos viviendo, sin saberlo, sobre un experimento a escala global? ¿Y si los temblores, los sonidos subterráneos, las cavernas imposibles, fueran síntomas de un sistema que está comenzando a fallar? ¿Hasta dónde llega la ficción y dónde empieza lo que nunca nos atrevieron a contar? Lo que para la ciencia moderna parece un enigma, para muchas culturas ancestrales era una verdad sagrada. Civilizaciones separadas por océanos, siglos y lenguas distintas, hablaron, una y otra vez, de reinos subterráneos, dioses del inframundo y ciudades ocultas dentro de la tierra. Los mayas hablaban de Xibalbá, un inframundo al que solo se accedía por cuevas profundas. Los antiguos hindúes describieron Patala, un reino subterráneo habitado por seres avanzados con tecnología brillante y arquitectura imposible. En el Tíbet, los monjes hablaban de Agartha, una ciudad interior iluminada por un sol central, a la que solo se llega a través de portales en los polos. Los egipcios narraban que sus dioses surgieron de debajo de la tierra, y en las tradiciones nórdicas existía Svartalfheim, el reino subterráneo de los elfos oscuros. Incluso en la Biblia hay menciones de lugares profundos y sellados donde habitan fuerzas que no deben ser liberadas. ¿Cómo es posible que tantas culturas, que nunca se cruzaron físicamente, compartieran esta misma idea? ¿Simple metáfora del más allá? ¿O relatos basados en conocimientos que hoy hemos olvidado u ocultado? Algunos textos antiguos incluso advierten sobre no perturbar las puertas del mundo interior. ¿Qué sabían ellos que nosotros no? ¿Por qué tantos templos, pirámides y monolitos están construidos justo sobre cavernas, grietas o entradas naturales al subsuelo? ¿Y por qué ciertas zonas sagradas aún están prohibidas o restringidas al público en nombre de la preservación? ¿No será que, tras todo este folclore, se esconde una verdad tan antigua que se nos enseñó a ignorarla? Después de todo lo visto, los proyectos científicos olvidados, los túneles imposibles, los sonidos inexplicables, las teorías prohibidas y los mitos ancestrales, la pregunta sigue latiendo con más fuerza que nunca. ¿Qué hay realmente dentro de la Tierra? La ciencia oficial nos ofrece un modelo estructurado, elegante, basado en ondas sísmicas, análisis térmicos y simulaciones computarizadas. Pero nunca hemos llegado al núcleo. Ni siquiera al manto. Apenas hemos rasgado la piel del planeta. Y sin embargo, afirmamos saberlo todo. Pero lo que no se cuenta, lo que se esconde, lo que se censura, apunta a otra dirección. Proyectos detenidos sin explicación. Cuevas selladas y mapas borrados. Sonidos que desafían la lógica. Documentos que desaparecen. Y pueblos antiguos que narraban lo mismo, desde tiempos remotos, hay algo ahí abajo. Es posible que existan civilizaciones enterradas, tecnologías perdidas, o incluso entidades que han permanecido invisibles a nuestros ojos, pero no a nuestros oídos ni a nuestra intuición. ¿Estamos caminando sobre un sistema viviente? ¿Una máquina colosal? ¿Un vestigio de algo no humano? ¿O acaso sobre una prisión que nunca debimos empezar a excavar? ¿Y si la verdad estuviera ahí abajo? ¿Te atreverías a buscarla? Reflexiona con nosotros. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te parece que todo esto es solo una mezcla de mitos y conspiraciones, o crees que hay piezas sueltas que no encajan en la historia oficial? Si este viaje te atrapó, suscríbete al canal, dale like, comparte y acompáñanos en nuevas exploraciones llenas de historia, suspenso y misterio. Porque a veces, el mayor secreto está justo debajo de nuestros pies.